Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Muy buenas, estamos completando la lista de listas en la semana especial de Cine Garage, el recuento de 2014 que estamos haciendo aquí desde las instalaciones y la sociedad creativa que tenemos con Puentes. Y antes de anunciar, voy a anunciar el tema y luego voy a anunciar al invitado de esta tarde para que todo tenga el mejor sentido. El tema de hoy es escoger, como todos los años hacemos en Cine Garage, las peores películas que nos entregó la cartelera, los festivales, los estrenos en DVD, los estrenos en streaming. Es decir, lo peor del año, las peores películas que pudimos ver o que desgraciadamente tuvimos que ver este año. Es una lista difícil, es una lista para la cual, quiero aclararlo, invité a mucha gente a colaborar y lancé muchas invitaciones para que vinieran a platicar conmigo y amablemente todos me dijeron que no. Entonces, justo por eso quiero agradecer doblemente a Andrés Vargas Russo que esté conmigo para comentar esta lista. ¿Por qué decía yo que iba a tener sentido que él estuviera acompañándome esta tarde? Muy sencillo, porque él es una persona de buen corazón, él es una persona muy bien intencionada, es una persona cabal y centrada, y en consecuencia puede rebatir e incluso tiene el derecho, habiendo sido el único que aceptó la invitación para esta plática, tiene el derecho a eliminar algunas de las películas que incluyamos en la lista de lo peor del cine en 2014. Russo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy bien, muchas gracias por invitarme, querido Eric, como lector de Cine Garage, entusiasta del cine, pero después de las palabras que me diste, creo que ya no voy a poder decir nada malo ni apoyarte en ninguna de las películas que colocaste en la lista, aunque coincido con varias de las que me has mostrado. Creo que en general fue un año en el que asistí menos al cine que en toda mi vida, se trasladó todo más hacia mi casa, fue mi intención hacer eso, pero gracias a las nuevas tecnologías que nos permiten comprar y rentar películas, pude ver varias de estas vamos a platicar. Y no te sientas mal por la invitación, me pasó exactamente lo mismo con el programa de Toque de Queda, en el que hablamos de marihuana y legalización. Sí. Todo el mundo me terminó diciendo que no, pero ya veremos en unos años. No, en un par de semanas, tampoco tenemos que esperarnos tanto. Yo creo que cuando vean que estamos haciendo las cosas, o por lo menos intentamos hacer las cosas de manera profesional, una vez más, centrada y cabal, sin extravagancias ni responsabilidades. Espero que no reconsideren, porque nadie tiene la obligación de venir, pero que vean que queriendo hacer mejor las cosas y platicando y compartiendo ideas y debatiendo y discutiendo qué es lo que a este país le falta, podemos llegar a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejor país y en consecuencia tener un mejor gobierno. Entonces, ojalá la gente que invitamos a los distintos programas en Puentes y que pueden sonar rudos como el de hoy, como el de lo peor en la cartelera cinematográfica, vean que lo hacemos con la mejor de las intenciones, no es nada personal, ¿no? Entonces, esperemos que en algún momento acepten nuevas invitaciones, porque seguramente las habrá incluso para Toque de Queda, ¿no? Exacto, es un ejercicio editorial y esperamos que nadie se sienta ofendido. Insisto, y lo dijiste bien, nadie tiene por qué sentirse aludido así. En todo caso, es para ver en qué estado está la industria de los teatros y las palomitas. Exactamente. Entonces, habiendo dicho eso, ¿tú qué entiendes, antes de entrar a dar la lista definitiva, tú qué entiendes por una película mala? ¿Cuándo consideras tú que una película no te gusta? Yo creo que para los estándares de 2014, 2015, el año en curso, hay muchas cosas que pertenecen a una película que ya no podemos dejar pasar en cuanto a fotografía, iluminación, maquillaje. Esa clase de elementos, a menos que se trate de hacer una parodia, que sea una sátira, que sea un elemento el que esté mal hecho. Ejemplos como Tarantino haciendo Death Proof, en el que intencionalmente los errores estaban acomodados, ¿no? Exactamente, errores de eje, errores de continuidad, la cinta destruida o en mala calidad para que así se viera proyectada. En ese caso se entiende porque es parte del discurso, pero considero que una película es un mal trabajo cuando un director no le pone la suficiente atención a estos detalles, sobre todo cuando sabemos que en nuestra época pues ya son detalles que no deberían
de salir mal, o no por lo menos cuando se anuncia antes de la película, en el tráiler de muchas de las que vamos a platicar, un presupuesto que rebasa los 50 millones de dólares, o una cantidad gigante. Mucho más. Entonces, ¿cómo puedes esperar que exista un error de continuidad en una película de tantos millones de dólares cuando sabes que hay personas que están llevándose a la bolsa esa cantidad de dinero por entregar un trabajo en equipo, que además es algo hiriente para las personas que trabajan en una producción tan grande, que alguien haya fallado al compromiso en grupo? Yo ahí incluiría el nombre de una película, luego veremos en qué lugar queda. Transformers, o sea, creo que es la película con más errores de continuidad que he visto yo, incluidas las clases de cine a las que amablemente me invitan a funcionar como maestro, ¿no? Yo creo que la película merece estar en esta lista, vamos a ver en qué lugar queda, pero nada más para que la gente se dé una idea, y más allá de lo técnico, sí, en Transformers hay una escena larguísima cuando secuestran a la familia de Mark Wahlberg, donde el sol se pone 3 veces. No, o sea, atardece 3 veces en la misma secuencia. Entonces, ya viéndolo desde ahí, podemos ver que la película es mala. Si a eso le sumamos, que es el enfoque que yo tengo, que para mí una película es mala cuando simplemente el mensaje no se entrega, cuando este círculo de comunicación, emisor, mensaje, receptor, no se cumple, es que quien está lanzando el mensaje, muchas de las veces no sabe hacerlo, no tiene ni los instrumentos ni la idea clara como para hacerlo. O peor, cuando en realidad el mensaje hay un mensaje que esconde una intención detrás, que es la de simplemente hacernos pagar por entrar al cine. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que a veces hay películas que dicen, esta es la historia definitiva de fulano de tal, la gran conclusión de la serie cinematográfica. Entras, pagas tu boleto y te das cuenta que no hay mensaje, que simplemente te están vendiendo el producto, el mensaje es nada más como la envoltura. Ahí es cuando a mí las películas me enfadan, y es cuando yo considero que deben ser tomadas como un mal producto incluso, ¿no? Y en consecuencia hay muchas películas así que para mí deberían estar en esta lista. Entonces, no sé si tengas algo que agregar o empezamos a soltar nombres así como vienen. Por favor, vamos a mencionar las que quedaron fuera de estas 20. Bueno, sí, habíamos hecho, yo había hecho una selección previa, la había comentado con Russo, estuvimos un ratito platicando sobre lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer. Teníamos 22 películas, es decir, lo ideal es que de este programa salgamos con un top 20 de las peores películas del año, entendiendo que la primera, la número 1, es la peor de todas, y la 20 es la menos mala, ¿no? Correcto. Teníamos 2 que no sabíamos si alargar la lista a 25 o simplemente eliminarlas. Hasta ahora creo que hemos decidido eliminarlas, no sé si estarás de acuerdo. Una de ellas es Sin City 2, Una dama por la que mataría, que me pareció una película realmente desastrosa, aburridísima, donde el discurso cinematográfico está reducido a tal nivel que la voz en off nos tiene que contar todo lo que está pasando, ¿no? La cámara no existe. Es una voz la que nos está diciendo, y ahora me doy cuenta que tu espíritu es lo que me ha impulsado a salir del hoyo más negro de la ciudad. Y todo te lo están contando. Eso no es cine. Es muy sencillo, así no se hace el cine. Y a pesar de que me pareció muy mala, creo que la debemos de sacar por una razón muy poderosa, por varias razones muy poderosas. Todas ellas acomodadas en el ser de Eva Green, ¿no? Que es un gran ser. Que es un gran ser, claro. Es un espécimen muy bueno, muy bonito. Sí, y además es buena actriz. O sea, lo que pasa es que le tocó estar este año, si dejamos a Sin City 2 en la lista, Eva Green va a aparecer en 2 películas de esta lista. Entonces, en consideración a ese gran ser, a ese ser bonito, como dice Russo, creo que podemos sacar a Sin City 2 de la lista y dejar la otra película donde desgraciadamente también está Eva Green, para ver si la discutimos, o si decimos que las 2 van en el mismo paquete, o si sacamos una y metemos a la otra. Y también considerando a Sin City 2 no como una película, ni siquiera como una secuela, sino la industria entendiendo un éxito y incluso siendo tardadísima para los estándares actuales en los que las secuelas aparecen con meses de diferencia. Sin City tardó años, y tantos años con tanta expectativa, con tantos nombres, con tantos avances para esta entrega. Exacta, la decepción aportaría ese detalle para también y la espera se alargó incluso al estreno. O sea, fue un estreno que se atrasó creo que 7 veces. O sea, en México debió haberse estrenado creo que en agosto,
quizá en julio y la tuvimos hasta finales de octubre. Así de malo está el producto. Bueno, entonces, por ahora Sin City 2 está fuera de nuestra lista y, señores, denle gracias a Eva Green, a nadie más. Lo estamos haciendo nada más en consideración a ella. La otra película es Hijo de Dios, una película que me parece desastrosa por muchas razones. Yo creo que es que hasta risa me da. Se ha filmado tantas veces La Pasión de Cristo, pero tantas veces que hacerlo mal requiere de muchísimo esfuerzo. O sea, contar esa historia de una peor manera, como lo hizo Mel Gibson, es realmente imposible. Y en Hijo de Dios lo consiguieron. Dime. Es terrible, Hijo de Dios, y ahorita me revelaste que se trata de una película que a nivel mundial, bueno, no sé exactamente el origen, si es estadounidense, es una película que fue hecha, pensada para la televisión directamente, y en México, por las fechas en las que se estrenó, cerca de la Semana Santa, alrededor de esta festividad que es tan importante en nuestro país, la estrenaron, igual que en Canal 5 nos recetan los 10 mandamientos. Exactamente. Justo así aprovecharon para estrenar Hijo de Dios. ¿No? La película es de Christopher Spencer. Y sí, o sea, desde la duración, que ahora te digo, aquí en el Internet Movie Database dice que dura 170 minutos, es decir, 3 horas. ¿No? No lo logro, porque además siempre acaban igual. Claro, todas ya las películas, salvo una vez. Excepto Don Martin Scorsese, que nos hizo el favor de cambiar el final de Una Pasión de Cristo, ya sabemos en qué va a acabar. Entiendo que sobre ese entendido es difícil armar Una Pasión de Cristo. Si ya sabemos todos en qué va a acabar, ¿cómo consigues contar la historia, no? Y lo mismo que le criticaba a Sin City y argumentando en por qué no entra en esta lista si no la consideramos ni siquiera una película, sino como un mal producto tardado, pues Hijo de Dios lo mismo, es un producto que está hecho a la medida o entregado a la medida en las condiciones de las que platicábamos en México, en la que no hay un aprecio por el cine, por la cinematografía, sino nada más es colocar un producto en un anaquel en la oportunidad. Sí, en este caso no hubo ni siquiera aprecio por el público, ¿no? Que no avisaron que es una película para televisión y simplemente la soltaron. La película se puede ver, creo que incluso en Netflix, o sea... ¿Debería haber un poco de polémica por poner a un Jesús tan atractivo o soy yo? Sí, no. Un día podemos hacer un top de las peores películas de la Pasión de Cristo, que hay muchas, muchísimas. Y varias de ellas vienen por el tema de por qué Jesús siempre se tiene que ver como en Jesucristo Superestrella. Sí. ¿O por qué no mejor vuelven a ser Jesucristo Superestrella? Que es no des ideas, Russo. No. A mí me gusta mucho. No metas la cizaña ahora, porque estamos en otra lista. Luego... En Semana Santa hacemos un tema Jesucristo Superestrella. ¿Qué te parece? Podemos acercarnos a la Pasión de Cristo en Semana Santa. A ver a quién invitamos, ¿no? Igual por ahí se avienta un diálogo, un rockero y un sacerdote, a ver qué sale. Estaría bueno juntarlos a los dos y ver cuál es su película favorita, además de preguntar su opinión sobre La Última Tentación de Cristo. Muy bien. Entonces, ya entrando en materia, creo que podemos empezar a nombrar las películas que tenemos en la lista, a ver si estamos de acuerdo con el orden o con los nombres, o movemos o sacamos o incluimos cosas que yo no había visto que pudieran estar y que tú a último momento detectaste. En el número 20, es decir, de todas estas malas películas, la menos mala, yo puse Annabelle, ¿no? Una película de terror que prometía muchísimo, que causó muchísima expectativa, que está, como dices, es un producto extraído de otra propuesta llamada El Conjuro, que se vendió como, una vez más, la gran apuesta del terror y que acabó encontrándonos con una historia muy divagante, donde el terror simplemente no amarraba, donde a veces Annabelle tampoco tenía nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que está en la lista más por decepción que porque realmente sea una muy, muy mala película. No sé si estés de acuerdo. Sí, otra vez haciendo referencia a lo que dijimos ya sobre El Hijo de Dios y Sin City como un producto tardío en el caso de La Ciudad del Pecado, creo que Annabelle es el caso contrario, es un producto entregado con tanta velocidad que se nota, es claro cómo a partir de una muñeca que aparece en El Conjuro y que fue uno de los elementos que más se platicó entre el público y que entre la gente era lo que resaltaba pero la muñeca no participó en El Conjuro, y de ahí sacar rápidamente una segunda película, que además creo El Conjuro no es, a mí me parece una buena película de terror, pero es también un subproducto de la carrera de este director que también nos entregó Insidious. James Wan, ¿no? Exactamente.
todo viene siendo un derivado de un derivado de un derivado y llega un momento en el que incluso en algo tan atractivo como es el terror y en algo tan atractivo como es una muñeca terrorífica en los anaqueles. Que además volvieron a inventar, ¿no? O sea, Sí. le metieron ganas en la cara y no es la muñeca real. Lanzaron el documental de la gente que tiene a la muñeca encerrada para una película en donde pues, simplemente el terror, según yo, no existe. Entonces, por decepción, entra Annabelle en el número 20 de esta lista. El número 19, empezamos con las películas mexicanas, luego me acusan que no me gusta el cine mexicano. Sí me gusta el cine mexicano y justo por eso me quejo mucho cuando el cine mexicano es malo. Justo porque me gusta, cuando es malo lo digo muy fuerte. Y la número 19, y miren que se discutió, yo puse Cásese quien pueda de Marco Polo Constance, con Marta Higareda, Luis Gerardo Méndez y Miri Higareda, la hermana de Marta. Una película que para mí no tiene ni pies ni cabeza, no tiene estructura, es demasiado escandalosa. A veces quiere atentar contra la figura del matrimonio, pero no se atreve. Es un guión muy tambaleante, donde la comedia, según yo, y lo siento por Marta Higareda, que es la autora del propio guión, la comedia nunca aterriza. Es como el caso de Annabelle, que nunca hay terror. Aquí con Cásese quien pueda, nunca hay comedia. Nunca hay crítica al matrimonio, tampoco hay una alabanza al matrimonio, es muy tibia. Y justo por eso creo que la película no me gustó. Yo no la vi, pero por el cast, el elenco que estás platicando, Eric, siento que es otro de estos esfuerzos en nuestro país por tratar de instaurar el sistema de estrellas que en Estados Unidos resulta y ha resultado tan práctico y con tantos beneficios, que es cuando juntas a actores de una misma generación o de generaciones cercanas y los incluyes en un paquete, que puede ser Esto es el fin, por ejemplo, donde Seth Rogen aparece con todo su clan. Claro. E históricamente Estados Unidos ha hecho eso varias veces y en este caso siento que va por ahí, ¿no? Juntar a dos Higaredas y a Luis Gerardo Méndez, que es tal vez la voz más reconocida en este momento en la Ciudad Claro. de México. Pues por ahí puede el esfuerzo, pero incluso juntando a un elenco tan ambicioso. Entonces tendríamos que aplaudir el hecho de querer generar el sistema de estrellas, pero no la película. ¿No? Entonces yo creo que son esfuerzos diferentes. Ese esfuerzo, el de allá, el de generar un Star System mexicano, lo aplaudo, pero en este caso la película no les ayudó nada. Número 18, que es donde estaba acomodado el gran ser llamado Eva Green. Acomodé yo en número 18, 300, el nacimiento de un imperio, que es la misma historia, producto, de un rebote, de una secuela, oportunistamente a veces un poco tardío. Nos repetiríamos si comentáramos 300, el nacimiento de un imperio, a menos que tú quieras decir algo. Creo que Frank Miller, entregándose a una secuela, pensando en la película, tiene una falla similar a la que tuvo la escritura de Harry Potter, en la que su obra original, su guión, su intención de comunicarse a través de las palabras, en los cerebros de las personas que amablemente acudieran a sus textos, lo transformaron a, bueno, si está funcionando mejor en el cine y ahí tengo un público, que también es válido, ¿no? Cada quien Sí, se puede. es dueño de su propiedad y sabe en qué verticales los quiere colocar, pero el nacimiento de un imperio se vuelve complicado porque todo lo que vuelve romántico, si cabe el adjetivo, en 300, que es contar la historia de estos soldados, de un hecho histórico que sí sucedió, la historia de Leónidas, y en este hay tantos licencias que se toman para licencias alguien. incluso realistas, ¿no? O sea, poco les falta a los personajes para volar. Exactamente, y además creo que faltó elenco, o sea, faltó actores. En la primera, no estoy diciendo que sean dignos de un Oscar ninguno, pero si lo revisamos rápidamente, pues estaba Michael Fassbender, estaba Gerard Butler, todos ellos dos y unos cuantos más que participaron, siguen haciendo una carrera en el cine o en televisión, y de esta película, salvo Eva Green, los demás son personas que tenían atributos físicos que tal vez los llevaron a estar ahí. Y eso de los atributos físicos en películas con tanto retoque digital, ya tampoco estoy seguro de... No está mal ir a ver una película por ir a ver los cuerpos de nadie, ¿no? Todo mundo estamos en nuestro derecho. No está mal que la gente se dedique a hacer ejercicio, todo lo contrario. Pero creo que cuando se inclina tanto el producto a ese nivel y a esos lados, teniendo tanto apoyo del retoque digital, creo que pues, es así como decir, ok, sí, pero avísame, ¿no? Esto lo que estoy viendo no es real. Y si no va a ser real, que cumpla por lo menos con sus propias reglas. Y lo que hace mucho 300, el nacimiento de un imperio, es romper las propias reglas de la película. Creo que es un desastre de arriba a abajo. Entonces, vamos a parar en el número 18, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora venimos con el recuento, nos vamos a poner todavía
más duros, mucho, mucho más duros. Ahora volvemos. Empezó con luz blanca. No era el tipo de destello que describen quienes han estado cerca de la muerte. Era el brillo del foco ahorrador que escupía un poco de verde y azul sobre la mesa. El escritorio estaba limpio, los cajones cerrados. Las personas que laboraban aquí en aquella época, antes de la gran mutación, conocían la importancia de ordenar el espacio de trabajo. De modo que al salir, por las noches, dejaban todo en su sitio. La madrugada de un día hábil, minutos antes de que la ciudad volviera a la batalla de supervivencia. El relato se vuelve confuso en la siguiente escena, pues como ocurre con leyendas de este calibre, distintos protagonistas aseguran haber tenido la idea primigenia. Una versión dice que cansado de ser golpeado con prisa toda la semana, cada semana, el teclado lanzó el primer sonido. En entrevistas posteriores, ha sido el escáner quien asegura haber presentado la iniciativa. Lo importante, como pasa con las colaboraciones, fue que sucedió. Y desde entonces, la realidad es distinta. Dos marcadores fluorescentes decidieron unirse al acto golpeando su cabeza con la superficie del escritorio. Una computadora quiso aportar la tonada de su cerebro encendido en repetición. Tímidas, las cajas de archivo muerto preguntaron si podían unirse. Mostraron lo que eran capaces de hacer cuando tallaban sus barrigas contra el suelo. Los clips se adelantaron hasta la boca abierta del bote lapicero. Una vez juntos, empezaron a saltar. Y aunque les costaba la vida, las hojas de archivo muerto se partían a la mitad para sumarse al sonido. Cuando los trabajadores de la oficina arribaron al lugar, encontraron la cascada de sonido inundando todos los cubículos y la sala de juntas. Quedaron sobrecogidos. Quisieron mostrar a otros el descubrimiento y sus notas. Pronto supieron que la orquesta de artículos de oficina solo podía ejecutar su número en presencia de personal autorizado. Los espectadores debían llevar la identificación con fotografía en un lugar visible durante toda la actuación. Fue así como surgió la tradición de escuchar sus conciertos con el brazo izquierdo extendido, el rectángulo de plástico sujeto por arriba de la cabeza. El gerente internacional de compras de la compañía estuvo a cargo de la logística durante la primera gira. La orquesta visitó primero Guadalajara y Monterrey, luego Los Ángeles y Chicago. Había que trabajar en una oficina para verlos o limitarse a las imágenes agitadas que podía ofrecer la red. Las personas comenzaron a adoptar el código de vestimenta del espacio laboral como un emblema de orgullo. Se le pudo ver, incluso, como disfraz popular la noche de brujas. De esa forma, muchos pudieron decir, esto fue importante y valioso para mí. Escuchaban esa música y algunos humanos comenzaban a preguntarse qué otras ideas, sensaciones y mundos habían escapado a su percepción en medio del trajín cotidiano. Si esto eran capaces de hacer los artículos de oficina, ¿qué podía esperarse de las panaderías, los bares o las tiendas de historietas cuando nadie les miraba? A otros les parecía que una tropa de artículos de oficina capaz de hacer música por cuenta propia no era espectacular. Y seguían su camino hasta la siguiente fotocopiadora, cuyos intentos por atrapar la atención terminaban en un abismo. Puentes, de una irrealidad a la otra. Seguimos escalando la lista de lo peor del año. Vamos de la peor hacia... No, de la menos peor, de la menos mala hacia la peor de todas. Repito rápidamente, hemos comentado solamente 3. Anabel en el 20, Cásese quien pueda en el 19. 300, El nacimiento de un imperio en la 18. La 17 vuelve a ser una película mexicana que incluso podría pelear con Cásese quien pueda para no ser la peor, pero creo que está bien acomodado en el 17. Fashion Models. Una película que se estrenó creo que en la primavera de este año que me decepcionó de arriba a abajo. Una vez más, no es nada
No es nada personal ni en contra de Rafa Montero ni de Gustavo Moeno, al cual conozco muy bien, que es autor del guión. Simplemente me parece que la película se les va de las manos, ¿no? Es una película que empieza a hablar de una cosa, el mundo del modelaje, de la moda, el mundo un poco de los extras de tele, y a partir de ahí empieza a hablar de tantas cosas a la vez que no alcanza a amarrar una sola, y excepto algunos momentitos por ahí muy pues que lucen demasiado justo porque la película está muy, muy opaca, muy apagada, excepto esos ligeros momentos. Yo podría incluso dar nombres de la gente que está involucrada en esos momentos, no me voy a meter a profundidades tan extremas. La película no tiene nada que ofrecer. ¿Tú la pudiste ver, mi estimado Russo? No, pero desde el póster de la película, que entiendo debe ser uno de los elementos que más venda, además del tráiler, lo que Claro. más te antoje el ver una película, creo que en el título lleva mi condena al no verla. Supongo que el juego fashion, es decir, utilizar F-A-C-H-O-N en vez de fashion, es parte del juego al que te quiere invitar el autor, pero creo que es de esas películas en las que me interesaría mucho más ver un documental de cómo la hicieron, que la Ajá. película, nada más para ver cómo se logró un documento tan delgado, o sea, Exactamente. tan débil. ¿Cómo le hicieron? Eso es lo que pasa con la película. Se queda muy en los huesos, se queda muy, muy en el suelo, y pues obviamente no hay manera de salvarla. La número 15, no, estamos en la 17, la 16 es otra película mexicana. Aquí me voy a permitir una enorme libertad. Es una película que se pudo ver en un festival, muy concretamente el Festival Internacional de Cine de Morelia. Estaba en competencia y me decepcionó, no porque esperara yo nada de eso, sino porque al principio medianamente te dejaba entender que iba justo hacia el lado contrario de donde estaba Fashion Models, un cine que pretende profundizar un poco a partir de situaciones muy banales. La película es Los Muertos, número 16, Los Muertos, de Santiago Moar Volkow, que no está haciendo otra cosa sino rescatar un poco lo que ya Gael García había depositado en Déficit, que a su vez estaban tratando de reinventar películas mexicanas pues, mucho más concretas, mucho más musculosas sobre la fiesta de los jóvenes mexicanos, en donde sí había un estudio más, no más profundo, pero sí más centrado, tanto de la juventud como de lo que está proponiendo la juventud. Y Los Muertos, rescatando mucho del espíritu de Déficit, queriendo inyectar su propio discurso, se queda en un desastre tan superficial que a veces incluso se orilla, o por lo menos esa es una apariencia que da la película, lo cual se me hace doblemente peligroso. Está demasiado del lado de la derecha, está demasiado del lado reaccionario, está demasiado del lado clasista. Puede que se cobije Santiago Moar Volkow en el hecho de que son sus personajes los que hablan, pero entonces la película nos debería de dar un contrapeso para saber efectivamente que quienes están del lado de la derecha, que quienes están portando reaccionarios y clasistas son los personajes y no la película, y no lo tiene. Es decir, el discurso se queda tan fantasmal y se queda tan en el aire que no sabemos en realidad de qué lado nos está platicando. Por no hablar de que hay situaciones que no están resueltas, que quiere jugar falsamente con algunos flashbacks que se van uniendo luego a nivel de audio, pero pues que no acaban empujando ninguna acción, en donde los personajes no tienen en realidad ninguna razón de ser, simplemente están parados ahí o improvisando o siguiendo un guión demasiado débil. Yo creo que Los Muertos, a lo mejor en idea, a lo mejor en papel, sonaba muy bien, a mí me dejó realmente muy enfadado. Y mira que para que yo me enoje viendo una película es muy, muy difícil. Me pasó con Los Muertos. No me pasó, por ejemplo, con Fashion Models. No me gustó, pero no salí de malas del cine. Cuando vi Los Muertos, sí sentí que me habían querido tomar el pelo. ¿A qué aspiraba Los Muertos en su participación en el Festival de Cine de Morelia? Creo que estaba... Ahora hay varias secciones entre primera y segunda película. Creo que estaba ahí, ¿no? Creo que estaba en la sección de ópera prima o de primera o segunda película, que obviamente no es el mismo nivel donde estaba la de Ernesto Contreras, Las Oscuras Primaveras, o la de Julián Hernández, Yo Soy la Felicidad de este Mundo. Estaba en otro apartado, pero estaba en la competencia, ¿no? Entonces, eso me preocupó un poco. Ya luego, platicando con la gente del festival, vi que no, que una vez más, y lo dije cuando tuvimos aquí a Ricardo Silva de Navajazo, película que no me gustó, que él sabe que no me gustó, lo hemos platicado,
Yo, a pesar de que las películas no me gustan, y es parte también del hecho parte de la idea de hacer esta lista, a pesar de que las películas no me gusten, yo prefiero que existan antes de que no existan, ¿no? Prefiero que estén para discutirlas a que nunca se hayan hecho. Creo que por ahí podría yo agarrar a Los Muertos de Santiago Marbolco. La número 15, una película que nos va a hacer debatir, espero que no largo, pero sí profundamente, porque tampoco tenemos tanto tiempo. Inactividad Paranormal, la versión número 80 y tantos de esta intención que tienen los hermanos Wayans por reinventarse a ellos mismos. Lo consiguen en Inactividad Paranormal. ¿La vas a defender, Russo? Solamente hablando desde el asiento de toque de queda, Okay. Recomiendo la película si es que ustedes están esperando la risa fácil, muy fácil, o están ustedes en un estado muy sensible como para recibir. Digamos que si andan risueños. Exactamente, sí, les puede funcionar. Pero ya es muy gastado, incluso para los que podemos apreciar a quien trata de sacarnos una carcajada de la manera más obvia, vulgar en algunos momentos, tan fácil. Incluso para nosotros ya es un exceso. Ya es yo cuando hicimos la lista de lo mejor, por ahí se mencionó a The Lego Movie, ¿no? No le voy a decir ahora en qué lugar quedó, se mencionó, y a mucha gente de The Lego Movie le pareció una película demasiado superficial. No lo es, porque justo aprovecharon el momento y su poca corrección para hablar de cosas sin necesidad de ponerlas evidentemente en la pantalla. Inactividad Paranormal tenía la misma oportunidad teniendo a Martin Sheen en el reparto y lo dejaron pasar de largo. Yo creo que ahí pudieron haber armado un punto de reflexión hacia Hollywood, que es donde yo creo que deberían estarse dirigiendo estas películas paródicas, y lo dejaron pasar. Solo por eso los metí en la lista. Pásame los teléfonos de las personas que hablaron mal de la película de Lego. Y ya. Luego, además los conoces, pero no, la película quedó en la lista de lo mejor. Eso sí te lo puedo decir. Muy bien. Número 14. Seguimos con las dosis de terror. Digamos que el terror tuvo un año malo. Un muy mal año, ¿no? Había muchas promesas, había muchos productos y casi ninguno amarró. Extrañas Apariciones 2 o The Haunting in Connecticut 2, que yo voy a resumir de una manera muy sencilla. La película no tiene nada que ver con la anterior, entonces el 2 nos sobra. Tampoco corre en Connecticut, entonces esa palabra del título nos sobra. Y tampoco es de una casa embrujada, entonces eso también nos sobra. Habla de otra cosa completamente diferente y, por supuesto, nunca llega a donde quiere llegar. No sé, ¿la pudiste ver terror este año? No en concreto ¿alguna de terror este año? Sí vi varias de terror. Hablaremos, están en la lista más arriba, pero me parece absurdo desde el título lo que mencionabas, ¿no? Que ni siquiera respeta el número, la casa o el espanto. Un poco lo mismo pasaba con 300, ¿no? Tampoco tiene mucho que ver con la otra película, que digamos, son batallas diferentes incluso. Pero bueno, en el siguiente lugar está, en México se llamó Tres bodas de más, estamos hablando del número 13. En España, porque es una película española, para que vean que disparamos parejo, aquí no hay enemigo pequeño. En España se llamó Las bodas de mi ex, una película de Javier Ruiz Caldera, con un reparto, la verdad, bastante interesante, muy movido. Inma Cuesta es la gran Inma Cuesta, que no es ninguna mala actriz, es la protagonista. Una vez más, una película que apelaba a la comedia incorrecta, que quería un poco cuestionar la figura, el sistema del matrimonio, la figura de la pareja, que quiere de repente meter un discurso inclusivo de orientaciones sexuales distintas. No lo consigue tampoco. Es una película demasiado escandalosa, es una película demasiado histérica, están gritando todo el tiempo, que un poco le pasaba a Cásese quien pueda. Era una película que también demanda demasiado de nuestros tímpanos. Es una película en la que la histeria está por encima de todo y en realidad no acaban hablando de nada. Yo la podría comparar, por ejemplo, con esta película que también está hecha de pequeños segmentos independientes, Relatos Salvajes de Argentina. Al final la unión de estos distintos capítulos te entrega un sentimiento, te entrega una idea, te entrega no una historia, pero sí una sensación, ¿no? Te deja en un puesto en donde no estabas antes. Qué difícil desde
la sociedad española tropezarte con la entrega de un mensaje que tiene que ver con inclusión social, ¿no? Donde yo esperaría que está mucho más resuelto, que la plática y el mensaje se puede comunicar más fácil, y tropezarte en eso, digo, no la vi, pero como lo estás contando me parece pues, que ya es un error grave. Es muy grave porque España precisamente es un país mucho más liberal que México. Es un país que estos discursos los tiene exactamente mucho más asumidos, pero esa parte se expresó mucho mejor en otra película que se llama Ocho apellidos vascos. Sin meterse en el rollo sexual, aunque de repente lo rozan, es una película que habla y apela más por la inclusión y por la igualdad que esta película que a través de la historia de una chica a la cual se le casan 3 exnovios al mismo tiempo y que está desesperada por encontrar pareja, lo quiso hacer. Obviamente creo que el tema de bodas no entra en el cine de la mejor manera nunca. Es una mala premisa en la realidad y en muchas ficciones. O son cosas muy melosas o son cosas muy difíciles, ¿no? Entonces nunca acaba siendo exacto una buena premisa. Creo que deberíamos, una de dos, o entender el matrimonio de una manera diferente para que se puedan hacer películas decentes, o dejar de hacer películas a través de la figura matrimonial, ¿no? Yo creo que podíamos agarrarla por ahí. Me disgustó. Es una película que me dejó muy mal sabor de boca. El número que sigue, ¿qué vamos a dar? En 12. el 12, es más o menos lo mismo. Nada más que aquí, bueno, no sé si más, creo que es exactamente lo mismo, nada más que del otro lado, demasiado dulcificado. Demasiado dulcificado, con la intención de entregarte una tragedia absoluta, gigante, fuerte para la generación de adolescentes que fueron impactados primero con el libro. Sí. Esta es una adaptación, estamos hablando de Bajo la misma estrella. The Fault in Our Stars se llamó en inglés. Que es estos libros que podríamos encontrar o visualizar rápidamente en Sanborns, los anaqueles que tratan de ubicar rápidamente a los adolescentes en busca de una lectura. No las voy a acusar de ligeras, pero pues sí, que no te ofrecen más que una buena historia de amor que puede ser la misma historia repetida con diferentes actores, diferentes enfermedades, diferente tipo de desenlace, pero siempre es una tragedia que va a conllevar a la muerte o desaparición de alguna de las dos partes. En ese sentido, es una película mal lograda porque creo que el sentimiento de la tragedia expresado en el cine, en el libro, los que la han leído, no me asumo como uno de ellos, me cuentan, está un poquito más elaborada. ¿Por qué? Porque están hablando de una tragedia como es el cáncer, la enfermedad atacando a dos personas, tratando de sobrevivir, encontrarse en el fin de la existencia. Y en la película pues es más cómo convierto este producto que ya pegó vasto en el libro en una película de hora y media. Es tan fácil como esto. Lo que la historia cuenta, o lo que debería contar, es una tragedia. ¿Estamos? Sí. La gente la recuerda como una de las películas más románticas de su vida. O sea, ya no lo estoy diciendo yo, lo estoy tomando a partir de los comentarios que me han llegado de la película, muchos de ellos depositados en Cine Garage. Si tú estás contando una historia trágica como la enfermedad, el cáncer, la desgracia, el final de la vida, una relación que no se puede dar, no estoy hablando de amor, una relación que no se puede dar hasta sus últimas consecuencias, y la gente está recibiendo el mensaje de ¡ay, qué ternura!, creo que algo está mal dicho. Sí. Y si algo está mal dicho, Bajo la misma estrella se queda en el lugar número 12 de esta lista. Para entrar a otra gran decepción, ¿Trascendencia se llamó en español? Sí, Trascender. Trascender, nada más se cambia el acento. Trascender con el buen Johnny Depp. En esta película no vamos a debatir, pero fue una de las cosas que... ¿A ti te gustó? Sí, Ok. pero creo que no era necesario tanto tiempo y tanto discurso para explicar algo que al final es tan sencillo y tan bonito, que es la humanidad seguirá sin importar la cantidad de tecnología que pongamos entre nosotros. Es decir, el espíritu humano, la razón, el amor, el cariño nos mantendrá unidos, incluso si ponemos cables, Wi-Fi y nuevas tecnologías entre nosotros. Eso creo que es el mensaje de Trascender, y es toda la premisa de Johnny Depp, un científico especializado en inteligencia artificial que desarrolla una máquina que podría ser peligrosa para la humanidad, pues contiene toda nuestra información y la capacidad de razonar, más no conciencia, o eso es lo que trata de decir la película. Johnny Depp sufre un atentado de unos fanáticos
radicales que no quieren que suceda este fenómeno llamado trascender. Bueno, algunos le llaman singularidad, Johnny Depp le llama trascender. Y la esposa, en un gesto romántico y muy tecnológico, manda el cerebro de Johnny Depp, hace una copia para ponerla en esta máquina, y de ahí parte la pregunta constante de si es la máquina la que está hablando o es él. O es el humano. Al final, spoiler, gana el humano, pero no era necesario no era necesario tanto tiempo, tantas historias breves que no se resuelven. Un error terrible para 2014 y para lo que es el cine evolucionado. Y para lo que es la ciencia ficción, ¿no? Sí, no es la primera vez que definitivo. se hace ciencia ficción con ese tema. Entonces, todo ha sido dicho por el buen ruso. ¿Nos detenemos ahí para dar el top 10 o damos la 10 y luego nos vamos con las otras 9? Me gusta entrar al top 10 en un solo bloque. Ok, entonces vamos a hacer otra pausa y regresamos para el top 10 final con las peores películas de 2014. Terra plana. La ciencia a través de la ciencia ficción. Con Andrés Vargas y Edgar Vergara. Nuevo episodio todos los lunes a las 9 de la noche. Puentes.me. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Madame Malé. Conversaciones sobre diseño mexicano. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Puentes.me. En contradicción del aislamiento. Puentes. Listo, Ruso. Estamos ya en el último tramo, en el último tercio, con las películas elegidas para representar a lo peor del cine en 2014. Si recuerdan, al principio de esta emisión di un nombre, que es el de Transformers, no ha aparecido. Es decir, si ustedes estaban esperando que la película quedara en un buen lugar, por lo menos está entre las 10 peores de este año. De las menciones honoríficas u horroríficas, si aplica para esta lista, me gustaría mencionar a Tortugas Ninja, que tú decías no la consideraste porque es tan mala que ni siquiera entra para acá, ¿no? No, lo que decía es que todas estas son peores que esa. O sea, no es de ninguna manera la mejor película que he visto en mi vida. No es una buena película, de hecho. Prefiero a Eva Green que a Megan Fox, pero creo que todas las que tenemos aquí son peores que las Tortugas Ninja. Puede ser. Solamente mencionarla para Sí, que quede para claro. que vean que se discutió, o sea, que tuvo su chance de entrar a la lista. Y por cierto, lo escucha mi papá, que sepa que su hijo sigue en sus cabales y que sigue pensando que el cine es bonito y las Tortugas Ninja no lo fueron en este año. Yo no me aburrí tanto, pero efectivamente no es ninguna buena película. Entrando al número 10, vamos una vez más con las películas que no solamente tenían al diablo en el título, sino que no tenían nada que ver con el diablo. El llanto del diablo, una película, la voy a resumir de la manera más sencilla para poder hablar de las otras más en profundidad. Es un poco lo que pasaba con The Haunting in Connecticut. En el llanto del diablo no tiene nada que ver el diablo, o sea, por lo menos el diablo católico no aparece, y en consecuencia, si no aparece, no puede llorar. Si la película se llama El llanto del diablo, no podemos esperar mucho más de lo que nos están queriendo contar. Una película de terror completamente fallida. Ni siquiera porque es de las primeras películas que produce Slash, la compañía Slasher Films. Exactamente. Y no lo logró. No, se le va. Al final parece incluso que los personajes se rinden ante lo que está pasando en la película, ¿no? Es tan mala que esa impresión da que de repente los personajes dicen, ¿en serio tenemos que hacer eso? Pues bueno, ¿no? Vamos a correr. Y ahí van corriendo, ¿no?
hay una especie de resignación en los personajes muy extraña hacia el final de la película. También debe ser muy difícil enseñarle algo a Slash y que detrás de sus gafas negras sin expresión, pues no sepa si te está diciendo que está bien, que está mal, porque puede contestarte lo que sea y la pupila nunca te va a decir si es verdad o no. Entre el cabello y las gafas negras no sabemos qué pensaba Slash de El llanto del diablo. El número 9, aquí me va a pegar una vez más Russo. Yo acomodé La danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky, que se pudo ver de muchas maneras, tanto en el Festival de Cine de Morelia como ya en la cartelera comercial. El Russo sí quiere a la película. Yo sí, no. y mucho. Creo que tiene que ver con la expectativa de alguien que le tiene mucho cariño a una publicación, un libro. Tal vez esto se contraste con lo que dije hace unos momentos sobre la otra película, la que dijimos ahorita, Bajo la misma estrella, sí. Una adaptación. La danza de realidad era entre los seguidores de Jodorowsky, las personas que gustamos de sus conferencias, de sus libros, de sus apariciones, de sus actos, de sus performances. Pues era un acontecimiento que esperábamos de hace mucho tiempo, el ver la adaptación de su autobiografía que está llena de surrealismo y de múltiples metáforas, solamente con el morbo de saber cómo vas a adaptar ciertas cosas. Creo que entre las escenas que decidió conservar, muchas tuvieron que ser eliminadas por la obvia razón de que el cine no puede contener la misma cantidad, o si lo tuviera sería una película muy larga. Pero me gustó los detalles que escogió de su libro. Creo que en este caso el que el autor del libro sea la misma persona encargada de llevarlo al cine le permite tomar esta decisión de qué será lo que trascienda hacia la pantalla grande. Creo que lo logró. Y donde puede fallar es que como película tal vez no funciona, ¿no? El libro es una gran historia, es la historia de la vida de Alejandro, pero la película no necesariamente tenía que hacer lo mismo por la cantidad de poesía, metáforas y referencias que tiene, pues tal vez era un imposible. Era un imposible, no lo consigue, y mi gran queja con La danza de realidad es justo lo que tú estás diciendo. Está jugando a la segura. O sea, sabe perfectamente quién la va a comprar, sabe perfectamente quién la va a hacer, sabe perfectamente quién la va a entender y no le importa nada más. Y ahí es donde está mi gran queja con La danza de la realidad, que es que está demasiado encasillada en el mundo de Alejandro Jodorowsky. No que no deba ser así, todas las películas y todos los productos de Jodorowsky han sido así. Todos, absolutamente todos se mueven en ese microuniverso. Si tú entregas una película, lo menos que uno esperaría a la hora de verla es, bueno, ojalá alguien intente incluirme en ese universo. A ellos no les importa. Y eso es donde a mí la película me incomodó tremendamente. ¿Te gusta que esté en el número 9 o te gustaría que esté en un mundo más abajo, en un número más abajo? En mi corazón me gustaría que estuviera en el 20, pero... ¿En el 20 en lugar de Anabel? Sí. En el 20... O sea, recorrer todas y bajar a La danza de realidad, porque insisto, su error... ¿Cuál subimos? Todas, o sea, recorrer todas hacia arriba y solamente cambiar La danza de realidad hacia abajo, porque insisto, y estoy de acuerdo contigo, su error no tiene que ver con una falla hacia la bonita manufactura que es hacer cine. Su error tiene que ver con la inclusión y las ganas de entregar un mensaje para salas, donde quepa todo tipo de públicos, cuando no, La danza de realidad la entenderá, la disfrutará y la comentará los fans de Jodorowsky. Los que ya están bautizados, claro. Exactamente. Claro, entonces no. Bueno, la vamos a bajar y todos los demás ocuparán un lugar más arriba, lo cual es malo para ellos, es bueno para La danza de la realidad. La número 8, ya entrando a la recta final, Más negro que la noche, una película donde una vez más tenemos a varios amigos involucrados, varios conocidos por lo menos, que quiso reinterpretar una vez más un gran clásico, no sé si gran clásico, pero sí es un buen producto cinematográfico, especialmente hablando de terror, escrito por Carlos Enrique Taboada, que se llama De la misma forma, pero que o no revisaron, o no supieron ver, o no supieron entender. En el 3D se les coló algo ahí. En el 3D, ¿a ti te gustó el 3D? A mí me gustó el 3D de la película. No lo disfruté porque lo vi en casa junto a mi padre, entonces no disfruté la experiencia. Digo, es muy notorio las escenas que están hechas para 3D. Exactamente. Por cómo se coloca la cámara y por los movimientos que tienen los personajes, pero creo que le echaron muchas ganas para el 3D y la historia se quedó atrás. Se quedó muy, muy, muy atrás. No entendieron el guión, no entendieron el espíritu. Tenían que haber sido chicas número 1
mucho más sexys, no estoy diciendo ni que Surya Vega, ni que Adriana Lubier, ni que Erendira Ibarra no estén guapas, son unas chicas muy, muy guapas, ¿no? Y muy simpáticas. Además, el asunto es que su sensualidad debió haberse explotado de otra forma. Un poco el choque que teníamos en el clásico de Taboada es que los mundos enfrentados de la tía muerta que habitaba esa casa y de las niñas jóvenes eran completamente diferentes, y en eso se incluía la manera como veían su vida sexual. Son uno de los muchos subtextos que tiene la original, y que aquí simplemente pasaron de largo. Lo único que yo rescataría de nuevo es la tercera dimensión, esta opresión de la casa sobre los personajes, muy presente en la primera, pero que quizá no estaba de manera tan evidente por cuestiones técnicas. Aquí es donde la tercera dimensión les ayuda. Abajo de eso, la película está muy mal dialogada, no hay terror. Al final también es como un batidillo de sketches de terror, ¿no? En el cuarto de allá le está pasando algo a alguna de ellas, luego se nos olvida y vamos a la cocina, y luego se nos olvida y vamos a la alberca. Son demasiadas cosas, quisieron malabarear demasiados temas y la verdad no les salió. La película yo ni siquiera la consideraría como una propuesta de terror. Tengo un asunto yo con el maquillaje sin ser experto, pero creo que no sé si es una cosa de iluminación, de el retrato, la fotografía, pero ¿por qué siento, y es una duda sincera, que el cine mexicano de terror falla en cuanto a maquillaje o iluminación? Siento que no se nota el mismo esfuerzo, aunque seguramente le están poniendo las personas que se dedican a maquillar a las criaturas, a las personas, pero siento que no retrata igual. Lo veo desde kilómetro 31. Debe ser algo que todavía no está entendiendo la industria o algún elemento que les está fallando, pero sí es algo constante que como público he notado del cine mexicano de terror. Lo tendríamos que hablar con la gente que está haciendo terror, porque de hecho, o sea, una vez más, sí hay tradición de terror, de cine de terror mexicano, entonces es raro que eso le esté fallando a nivel público, ¿no? Que la gente siente esta artificialidad del maquillaje. Por lo tanto, Más negro que la noche queda en el lugar número 8. Arriba, que es lo mismo, El violinista del diablo, que no es de terror, es la historia de un violinista tocado supuestamente por el diablo para poder ser todo un virtuoso, el señor Paganini. La película no camina por ningún lado. A veces es demasiado romántica, a veces explota el lado supranatural del violinista, a veces quiere meterse en el drama, a veces quiere meterse con una periodista que va persiguiendo al violinista para saber por qué toca, él acaba seduciendo. Todos sabemos en qué va a terminar. Entonces, sin ser además de terror y llevando la palabra diablo en el nombre, pues fue una de las enormes decepciones. No que esperara yo mucho de ella, sino que ni siquiera la vería en el camión, que es lo que mucha gente dice. No, en el camión sí me la he hecho. No. La has visto en el camión, por lo menos a sí. David Garrett. Sí, has visto a mucha gente. Hay mucha gente ahí la has visto en el camión. Sí, el protagonista de la película, el que hace a Paganini, es David Garrett, un violinista pues, de fama internacional. Sí. Y en nuestro país es tal vez el músico más famoso de la línea del Metrobús que recorre Insurgentes porque lo ponen muchísimo. Ya desde ahí, no. No, pero no, la verdad no. En el número, ¿cuál vamos? El número 6, vamos a entrar ya casi al top 5, Pompeya. ¿Qué le pasa lo mismo que a la historia de la crucifixión? Ya sabemos en qué va a acabar, ya sabemos qué va a pasar. Lo interesante es ver qué ponen en medio. Es como si te dijeran, te voy a dar un sándwich hecho de ciudad, volcán y lava, y te entregaran un cerillo que ya no tiene fósforo. No puedes prenderlo. Eso es lo que le pasa a Pompeya. Qué rudo. Eso es lo que le pasa a Pompeya. No hay nada, exactamente nada, en medio de todo lo que supuestamente está ocurriendo, esta gran catástrofe. Yo justo por eso saqué a En el Tornado. En el Tornado pudo haber entrado como película de desastre, quizá en lugar de Pompeya, pero por lo menos los desastres estaban bien estructurados. Pompeya se toma tantas libertades en medio de la erupción de un volcán que los personajes parece que recorren cientos de kilómetros en cuestión de minutos, o que pueden aparecer en un lado o el otro de la ciudad a voluntad. O sea, llega a ese nivel de irracionalidad, siendo que la erupción de un volcán ya es irracional. Lo menos que uno hubiera pedido es respetar esos tiempos, espacios. La película se da esas libertades y se vuelve tan desastrosa como la que ocupa el número 1 de esta lista, a la cual ya vamos llegando. ¿Comentarios? No. Arriba está Drácula, la historia jamás contada, en el 5, que está junto con, en el 4, Yo Frankenstein.
2 películas que están rescatando a 2 personajes del cine de terror para tratar de reinventar sus orígenes y que no llegan a ningún lado y que no solamente hacen eso, sino que atentan contra cualquier tipo de inyección del género de terror que las 2 pudieran haber tenido. A mí las 2 me parecen francamente desastrosas, aburridas. Y además creo que Drácula y Pompeya, que están muy cerca, no sé si fue tu intención al momento de organizar la lista, Sí. lo siento como subproducto de subproducto. Lo que platicábamos al principio con Anabel, en el caso de Pompeya, por la publicidad, no vi la película, se ve que es parte de este nuevo, no sé si es un nuevo género, una nueva manera de promocionar cine, muy como de 300, que es este retoque digital bárbaro, barroco, en el que es demasiado. Y en el caso de Drácula, la historia jamás contada, el título ya te otorga algo que le han puesto a muchísimas otras. Sí. Y la manera de abordar el personaje es de cómo lo hacemos para un personaje ya presentado en muchos otros formatos para traerlo al siglo XXI y caerse feo. Que eso incluso se puede comunicar también al número 3 de la lista. O Sí, sea, ya está, totalmente. para que veas que estamos más o menos en la misma sintonía. Ya son productos de subproductos que no tenían que estar en el cine. Lo mismo le pasa al número 3. Te concedo el honor de nombrar al número 3. Transformers. La era de la extinción. Lo mismo ocurre incluso desde el nombre, ¿no? Ya desde el nombre uno dice, a ver, ¿para dónde vamos a caminar? Una película completamente vacía, ultra barroca, donde todo se mueve, donde nada se ve, donde nada pasa, en donde además técnicamente, ya lo decíamos al principio, hay toda una serie de errores que a un estudiante de cine en un cortometraje de 7 minutos no se le perdonarían jamás. Entonces, había gente aquí en la oficina que ni siquiera se había enterado del estreno de Transformers. Así de subproducto es. Y así de dañino puede ser para las salas de cine. Evaristo Corona, quien pueden escuchar en Puentes en el programa Meta, tiene una plática increíble sobre lo horrible que es que películas como Transformers, esta es la 4, si no me recuerdo. Creo que es la 20. El número que sea, tal vez el público, la mayor parte del público no lo ve así, pero aquellos que se tomen un momento para reflexionar, le está quitando una sala de cine a cualquier otra película. ¿Una? Bueno, o sea, ¿sabes con cuántas pantallas salió Transformers? La cantidad de con copias. 2000 pantallas. Nos está quitando 2000 salas para ver otra película. Lo que tú quieras. Lo que sea. Para ver Paddington en versión original, no tenerla que ver en inglés, en español. Para ver incluso la número 2, ¿no? Para ver películas que la gente tiene que tener como opción para educar el ojo y para nivelar un poco su gusto cinematográfico. Exacto, piénsenlo bien, hagan una reflexión al momento de estrenar película. De todas maneras, cada quien puede comprar lo que quiera y ver lo que desee, pero si son 2000 copias, son 2000 salas, y si hacemos la reflexión a 20 años, en 1994 tú ibas a las salas de cine y tenías Pulp Fiction, tenías Dumb and Dumber, tenías Claro. Forrest Gump, tenías una oferta real de cine bien balanceada, no porque los cines de aquella época buscaran el balance, sino porque era la cantidad de producto que existía. Si ahora tenemos un año lleno de secuelas, lleno de nuevas sagas, lleno de ejercicios que ya están gastados, lo único que están haciendo es que películas independientes o óperas primas mexicanas o cine estadounidense se tarde muchísimo más en llegar acá. O no encuentren a su público, ¿no? Exacto. Pues bueno, ahí está Transformers. El número 2, ampliamente discutida aquí en Puentes. Tuvimos a Ricardo Silva, director de Navajazo, en entrevista. Él dio sus puntos de vista sobre la película. Él conoce los míos. A mí me parece un producto realmente mal elaborado, con muy poco respeto al quehacer cinematográfico. Me parece que cayó en buen momento, que ganó el premio que tenía que ganar, y eso acarreó toda una serie de ¿cómo le llamaríamos? De comentarios favorables, a veces por gusto real. Hay gente a la que honestamente le gusta este documental, este experimento. Hay gente a la que muy honestamente no nos gusta. Yo respeto mucho a la gente que le gusta, tengo muchos amigos que la defienden a capa y espada. Yo creo que fue un golpe de suerte, y Ricardo lo sabe. Entonces, si alguien, no sé, ¿tú pudiste ver Navajazo? No. No, pero escuché La entrevista. el programa que ustedes también pueden revisar en Aquí puentes.me. mismo en Puentes. Exacto. Si quieren más reflexión sobre la película, hay todo un programa dedicado a Navajazo. Y véanla. O sea, Véanla, no, sí, yo jamás les voy a decir que no vean ninguna de estas. El chiste es que las vean y me vengan a decir, ¿sabes qué? Estás o en lo correcto o estás equivocado. Justo ese es el chiste. La número 1, mi estimado Ruso.
que nos quedan muy pocos minutos. El número 1 en esta lista, la peor película de 2014 para Cine Garage es... El Hobbit, que además corona todo lo que hemos platicado en esta lista. Exactamente. Es una película más de una saga que está sobreestirada, es decir, ya ni siquiera pertenece a la idea original que emocionó al mundo hace una década con la adaptación del Señor de los Anillos a manos de un director como es Peter Jackson y los logros que ha tenido a partir y antes de eso en el cine independiente. Creo que esto ya es demasiado, está muy estirado. Lo mismo podríamos hablar de la danza realidad. Ya saben a qué público van, ya no tienen que esforzarse hacia ningún lado, no nos tienen que presentar una innovación en la historia ni en los efectos especiales. Ya saben que hay una horda de fans que van a atender a las salas de cine y que desgraciadamente van a quitar 20,000, 10,000, 5,000. Es terrible en todos sentidos, incluso a nivel de historia. Ya ni me interesa. Exactamente, o sea, ya ni siquiera a la gente a la que le tenía que estar hablando le está hablando, ya esa gente ya no se está acercando a la película. Yo creo que la confirmación de que el ejercicio de Peter Jackson llegó demasiado lejos. Nada más ¿quieres agregar algo? No. Nada más para cerrar, hablando hace rato del espacio que le quitan estos grandes productos a películas más pequeñas o películas quizá mucho más interesantes, unas más, otras menos. El Hobbit y este alargamiento innecesario de la historia, se comentaba hace algunas semanas, cuando uno ve las 3 películas del Hobbit juntas, le toma entre 8 horas y media ver las 3 películas seguidas. Si uno se dedicara a leer el libro sentado una tarde, le tomaría 5 horas. Es decir, 3 horas menos de lo que dura la trilogía de Peter Jackson. Escuchando en tu cabeza al autor original. Exactamente. Ahí la voy a dejar. Justo por eso me parece que El Hobbit debe ocupar el primer lugar como la peor película del año para Cine Garage. ¿Algo más, Russo? Nada, muy agradecido por la invitación. Nunca había participado en un ejercicio de enlistar lo malo con argumentos que no tuvieran que ir con el desprecio o el desencanto, sino con cosas como las que platicamos acá, que esperemos también les sirva a ustedes de reflexión al momento de esta simulación que nos dan de que tenemos opciones. Puede que estemos en una Matrix en la que esté sucediendo todo lo contrario. O en una diferente, a lo mejor hay varias Matrix, entonces ya entramos al lado de la paranoia. Si alguien quiere mandar su lista, todas son bienvenidas. Esta es la nuestra, por el momento nos tenemos que ir. Muchas gracias. Cine Garage.